No hay manera suave de decirlo. Ese día mi hija Maite me borró de su vida con una frase tan cortante como el cuchillo con el que partía su pastel de cumpleaños. Estábamos en el comedor principal de la casa, decorado con globos dorados, velas aromáticas y una enorme mesa de quesos que yo misma preparé con todo mi esmero. Tenía 38 años ese día. 38. Y aún así, seguía celebrando en la casa donde nació, rodeada de sus amigos, gente joven, vestidos elegantes, perfumes caros y risas huecas que retumbaban entre las paredes donde un día se escucharon cuentos para dormir. Yo, Eudalia Serrat, tengo 74 años. Soy viuda desde hace 20, migrante desde hace 35. Vine desde Valencia con una niña en brazos y el corazón lleno de ganas. Me adapté a México con sus sabores, sus rezos y sus silencios. Vendí cerámica en tianguis. Enseñé a leer a hijos de otros mientras criaba a la mía sola. No pido medallas. Solo un poquito de memoria. Pero esa noche la memoria no era invitada. Maite levantó su copa de vino espumoso y entre aplausos y selfies me miró como si fuera una mancha en su mantel perfecto. Mamá dijo con una sonrisa de esas que duelen más que un grito: el mejor regalo sería que desaparecieras de mi vida. Así, tal cual, delante de todos, como si me estuviera pidiendo que apagara la luz al salir. Hubo risas, de esas risas incómodas, cómplices. Una amiga le dio una palmadita en la espalda. «¡Ay, Maite, eres tremenda!», dijo como si le acabaran de contar un chiste. Pero no era chiste. Maite lo dijo en serio. Lo vi en sus ojos. Lo escuché en el tono. Lo sentí en el pecho. Yo no dije nada. No grité, no lloré. Solo asentí despacio como quien entiende finalmente un idioma que fingía no dominar. Me levanté de la mesa sin escándalo, con la misma calma con la que una recoge su plato cuando ya no tiene hambre. Atravesé el pasillo entre copas y risas y subí a mi recámara mientras la música volvía a subir de volumen. Nadie me detuvo. Nadie me miró. Supongo que para ellos ya me había ido. Cerré la puerta de mi cuarto y caminé directo al ropero. Saqué la caja gris donde guardo los documentos importantes, actas, escrituras, recibos viejos. Debajo de todo eso estaba el sobre que había preparado hacía 3 semanas. Solo necesitaba una chispa. Una frase. Ahora ya la tenía. Maite creyó que yo era sorda, vieja, lenta, que aún firmaba papeles sin leer como cuando tenía 5 años y me traía sus tareas para que las firmara con crayola. Pero no. Ya no. Una semana atrás me pidió que firmara un permiso para usar una imagen mía en un catálogo de interiores. Me dijo que era para un cliente importante en Polanco. Me guiñó el ojo. Me trajo pan dulce. Me llamó mami con esa dulzura que solo usaba cuando quería algo. Le dije que sí. Firmé. Pero antes saqué una copia del documento. Y al día siguiente tomé un camión al centro y me encontré con Berenice Tapia. Sí, la misma Tapia que ahora es comandante de policía en Morelia. Fuimos compañeras en un taller de barro hace años. Cuando le mostré el papel lo revisó con ceño fruncido. Era un intento de traspaso de poderes legales sobre mi cuenta bancaria y parte de la propiedad. Redactado con cuidado usando lenguaje técnico como si yo no supiera leer. «Esto es despojo, Eudalia», dijo Tapia sin rodeos. «Si firmaste esto sin entenderlo, podrías haberlo perdido todo». Le pedí que no hiciera nada aún. Solo que lo registrara, que lo dejara en pausa. Yo sabría cuándo activarlo. Esa noche en la fiesta, cuando escuché la frase, supe que era el momento. Me senté en la cama y encendí la lámpara. Revisé el contenido del sobre, copias del documento, mi declaración notariada, un USB con grabaciones que había comenzado a guardar desde hacía meses, audios de llamadas, conversaciones que escuché sin querer mientras regaba las plantas. Había subestimado mi paciencia, pero yo no era débil. Era madre. Y las madres a veces dejan que el dolor madure antes de cosechar consecuencias.
Tomé el celular, abrí la conversación con Tapia y escribí solo 3 palabras. Ya está lista. Afuera seguía la fiesta. Los fuegos artificiales empezaban. Abajo Maite brindaba por su nueva edad, por su independencia, por una vida sin estorbos. No sabía que su deseo se acababa de cumplir. No iba a gritar, no ibas a discutir. Ya no. Ella me pidió desaparecer, y yo con gusto le iba a conceder ese regalo. 24 horas antes de esa frase que me atravesaría como cuchillo por dentro, estaba en la cocina batiendo huevos con leche condensada y un chorrito de vainilla de Papantla. Era el flan favorito de Maite desde que tenía 5 años. Me había pedido que lo preparara para su fiesta de forma simbólica. Dijo porque mis amigas son más de pastel sin azúcar y gelatina de rosas. Pero tú sabes que ese flan tiene historia. Lo dijo con tono amable, pero con esa forma suya de hablar, que siempre parecía un favor hacia mí, como si mantener viva alguna receta familiar fuera una concesión, no un deseo genuino. La cocina olía a caramelo recién derretido, y afuera el sol de Morelia entraba en ángulo por la ventana del lavadero pintando la encimera con luz tibia. Ya tenía la flanera lista cuando escuché pasos y risas bajando de las escaleras. Eran Maite y 2 de sus amigas, Paola, la que siempre habla fuerte y se cree influencer, y Claudia, la calladita que mira todo, pero nunca dice nada. Se metieron al comedor sin saber que yo estaba en la cocina justo detrás de la pared. «Está quedando linda la decoración», dijo Claudia. «¿Todo esto lo mandaste hacer tú?» «Sí», respondió Maite con orgullo. «Y lo pagué yo solita. Bueno, casi todo». Hubo un silencio breve, y luego Paola soltó una carcajada. «¿Y tu mamá?» «Sigue con lo del flan obvio», dijo Maite. «Ya sabes cómo es. ¿Cree que eso significa algo?» Paola rió de nuevo. «Ay, no. Tú y tu mamá. No sé cómo aguantas vivir con ella todavía». Y entonces llegó la frase. «Mi mamá ya es como una planta. No molesta, pero ocupa espacio». Me quedé quieta. El batidor colgando de mi mano, la mezcla de flan goteando lentamente sobre el mármol. Sentí que alguien me vaciaba un balde de agua helada por dentro. Una planta. ¿Eso era yo? Un mueble ornamental que se riega de vez en cuando y se deja en una esquina para no estorbar. No dijeron más. Cambiaron de tema. Se escucharon risitas, una notificación de celular, un comentario sobre los canapés. Yo no podía moverme. Apreté los dientes, tragué saliva, apagué la estufa. El caramelo quedó a medio dorar. En ese momento no lloré. Solo pensé en algo que aprendí de joven, cuando trabajaba en una imprenta en la colonia Juárez. Lo que no queda registrado no existe. Así que salí del silencio con algo más que dolor. Salí con memoria. Fui a mi cuarto, saqué mi celular viejo, ese Samsung, que ya no agarra bien la señal pero que graba como los dioses. Lo cargué, borré archivos innecesarios y lo puse en modo avión. Lo escondí detrás del florero del comedor, apuntando hacia la sala. No se me ocurrió por morbo ni por venganza. Lo hice por una razón simple. Si algún día alguien me hacía dudar de lo que escuché, tendría prueba de que no lo soñé. Volví a la cocina. Reanudé la mezcla y metí el flan al horno como si nada. Pero algo ya se había roto. No era solo la frase. Era la verdad que había detrás. Maite no me quería ahí. No de verdad. No como madre. Me toleraba como quien tolera un jarrón heredado bonito, nostálgico, pero incómodo. Esa noche no dormí bien. Me levanté 2 veces a revisar si el celular seguía grabando. La pantalla seguía encendida, la luz roja titilando como corazón herido. En la madrugada escuché a Maite hablando por teléfono en la terraza. No entendí todo, pero sí escuché algo sobre la firma y los papeles listos. No me acerqué. No quise arriesgarme a que supiera que estaba despierta. Solo escuché. Y confirmé lo que ya sospechaba desde hacía días. Algo más estaba pasando. Algo legal. Algo que involucraba mi nombre. Mi casa.
La mañana siguiente amanecí con el alma revuelta, pero con la mente clara. Fui al mercado, compré flores, arreglé la mesa, planché el vestido blanco que Maite pensaba usar. Hice todo como siempre, porque si iba Teats a desaparecer, lo haría dejando todo en su sitio, como buena madre, como buena anfitriona, como buena mujer de esas que saben que antes de irse hay que dejar todo limpio. Pero mientras sonreía ante la gente, mientras me llamaban la señora adorable que prepara flan, yo ya estaba planeando la última receta que prepararía en esa casa, la del adiós. Una semana antes del día en que mi hija me pidió desaparecer de su vida. Maite se acercó a mí con ese tono dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. Yo estaba en la sala bordando una servilleta con el escudo de Morelia para un encargo. El sol entraba por las ventanas calentando las baldosas del piso y ella llegó con una carpeta color vino bajo el brazo y una sonrisa en los labios. Mami dijo usando el diminutivo que solo pronunciaba cuando quería suavizarme: «Necesito un favorcito chiquito». Nada grave, te lo prometo. Me senté más derecha y le hice espacio en el sillón. Me mostró un documento impreso con membretes y letras pequeñas. Es solo una autorización para usar tu imagen en un catálogo de interiores. Es para una clienta muy fresa de Polanco que quiere mostrar un ambiente con calidez real. Dijo que le encantó la foto tuya en la cocina, la del día de los chiles rellenos. Me reí sin ganas. Maite siempre encontraba maneras creativas de darle valor a lo ajeno. Deslicé los ojos sobre el texto sin decir nada. La letra era minúscula, el lenguaje técnico. Ella me apuraba con una pluma en la mano señalando con una uñita perfecta la línea donde debía firmar. «Aquí, mami». Solo aquí. Yo asentí, tomé la pluma y firmé como tantas veces lo había hecho. Pero algo dentro de mí, tal vez el cansancio o tal vez la intuición, me hizo pedirle que me dejara el documento para guardarlo. Para mostrarle a mis amigas mentí. Ella no dudó. Me lo dejó con otra sonrisa rápida y se fue a preparar su presentación. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, encendí la lámpara de mi recámara y leí el documento con detenimiento. No era una simple autorización para uso de imagen. No. En la tercera cláusula, con palabras enredadas, se mencionaba la cesión temporal de derechos de uso sobre propiedad. Y en la última página, en letra aún más pequeña, había una autorización firmada en copia falsificada que supuestamente me permitía abrir una cuenta conjunta con ella en un banco que ni conocía. El corazón me latía con fuerza. Me dolía el pecho, pero más me dolía la vergüenza. De verdad, mi hija, la misma que dormía bajo mi techo y comía de mi mesa, pensaba quitarme lo que tanto me había costado construir. Me sentí vieja, sí, pero no tonta. Y lo peor no era el documento, sino lo tranquila que parecía al pedirme que lo firmara. Como si fuera lo más normal del mundo. No dormí esa noche. Al amanecer me preparé un café sin azúcar y saqué del cajón un folder donde guardaba actas, recibos de predial, pagos de luz y copias de las escrituras de la casa. Metí el documento firmado. Ahí lo abracé contra mi pecho y salí sin hacer ruido. Tomé un taxi hacia el centro. En la esquina de Allende con Guillermo Prieto subí los escalones de una oficina gris, sin letrero. La puerta tenía una campana que sonó al abrirse. Ahí estaba Berenice Tapia sentada detrás de un escritorio, desordenado con su uniforme impecable y la mirada de quien ha visto demasiado. Tapia fue mi compañera hace más de 20 años en un curso nocturno de defensa personal que ofrecían en la Casa de la Cultura. Ella tenía el carácter fuerte desde entonces, pero también el corazón justo. Me reconoció enseguida. Eudalia, qué milagro. Le mostré el papel sin decir palabra. Lo leyó en silencio moviendo los labios. Después alzó la vista y me dijo con voz grave: ¿Sabías lo que firmaste? Le conté todo. Lo de la conversación en la cocina, lo del catálogo falso, lo del tono dulce. Tapia respiró hondo
y se quitó los lentes. Esto, señora Serrat, es un intento de despojo patrimonial. Con esto y una firma falsa te pueden quitar no solo la casa, sino también tus ahorros. ¿Quieres denunciar ya? Yo negué con la cabeza. Todavía no. Solo quiero que esté registrado. Y que tú lo tengas en pausa como pistola enfundada. Por si algún día de verdad tengo que defenderme. Tapia asintió. Hizo una copia, me devolvió el original y me estrechó la mano. Cualquier cosa me llamas directo. No permitas que te hagan menos. Tú construiste ese hogar. Y quien no lo respeta no lo merece. Salí de ahí con el alma pesada pero el corazón más firme. En casa Maite seguía dormida. El flan del día anterior seguía intacto en el refrigerador. Lo miré por un momento y lo cerré. Ya no me sabía dulce. El café Michelena abre desde temprano con ese olor entre café tostado y pan recalentado que te recuerda la vida antes del cansancio. Me senté en la mesa del rincón, la de siempre, la que da directo a la calle, donde los jacarandás ya empezaban a florecer. El sol atravesaba los vitrales polvorientos y dibujaba formas caprichosas sobre la taza que el mesero me dejó sin preguntar, como quien ya conoce los silencios de una cliente de costumbre. Pedí un café negro sin azúcar y un pan de nata que acabé dejando intacto. A los 5 minutos llegó Tapia. Siempre ha caminado como quien manda. Llevaba el uniforme, pero sin esa rigidez ceremonial de las oficinas. Solo el porte recto y la mirada lista. Se sentó frente a mí. Se quitó la gorra y dejó su celular boca abajo sobre la mesa. Y bien preguntó con voz baja. Yo saqué el sobre de mi bolso, ese mismo sobre que había dormido bajo mi almohada 3 noches seguidas, como si me protegiera de las pesadillas. Le pasé el documento. Tapia lo tomó con la misma delicadeza con la que una enfermera toma un expediente delicado. Lo leyó de nuevo, aunque ya lo conocía. Señaló con el dedo una línea subrayada. Aquí es donde está el veneno. Asentí en silencio. El café empezaba a enfriarse. Tapia levantó la vista, su expresión serena, pero cargada de una fuerza que no necesitaba palabras. Te quiso despojar Eudalia. No con armas, con papeles, con trampas de oficina. ¿Estás lista para proceder legalmente? Me quedé viéndola unos segundos. Quise decir muchas cosas, pero al final solo dije una frase. Solo cuando ella crea que ganó. Tapia entrecerró los ojos. Me conocía lo suficiente como para entender que no hablaba desde la venganza, sino desde algo más hondo. Desde la necesidad de que ella misma, mi hija, cavara su hoyo y lo celebrara con copas al aire, antes de caer en él. Tomó un sorbo de su café y asintió con la cabeza. Entonces vamos a hacer esto bien. Yo abro una carpeta interna. El documento se digitaliza y se queda guardado en la unidad de fraude patrimonial. No se activa nada hasta que tú lo digas. ¿De acuerdo? Yo asentí. Ella sacó una pequeña libreta y escribió algo rápido con esa letra de médico y comandante que siempre le conocí. Luego me vio de nuevo con una mezcla de compasión y respeto. No muchas madres tendrían el estómago. Tú sí, pero esto va a doler, Eudalia. Va a doler más que una caída. Me encogí de hombros. Ya dolió. Ahora solo queda esperar el golpe final. Tapia no dijo nada. Solo me tomó la mano por un segundo fuerte, pero sin dramatismos. Después pidió la cuenta, dejó un par de monedas y se despidió con un apretón de hombro que decía más que cualquier discurso. Avísame cuando murmuró antes de irse. Yo me quedé ahí con la taza vacía, el pan intacto y la sensación amarga de quien sabe que ha empezado un proceso del que ya no hay vuelta atrás. Desde la ventana del café, vi pasar a 2 niños uniformados con mochilas grandes, riéndose por algo que yo ya no recordaba cómo sonaba. Pensé, Maite, en cómo una hija puede transformarse en desconocida sin que una se dé cuenta. Y pensé también en mí, en cómo una madre puede volverse invisible por amor, hasta que aprende a verse de nuevo.
El café ya estaba frío. Pero mi decisión no. Esa seguía caliente, lista para servir. Eran casi las 8 cuando las primeras risas empezaron a colarse por las rendijas de la casa. El aire olía a perfume caro, a mousse de maracuyá y a pretensión mal disimulada. Desde mi habitación escuchaba el ir y venir de tacones en el pasillo, las puertas del refrigerador abriéndose con descuido y ese tono elevado de voz que usan los que creen que el volumen da presencia. Mi casa estaba vestida como nunca, globos dorados colgando de los marcos de las puertas, luces cálidas sobre las paredes, arreglos florales en cada esquina. Hasta los baños tenían velitas aromáticas de vainilla compradas, por supuesto, con mi tarjeta. Yo no dije nada. Nunca digo nada. Pero vi cada transferencia. Vi el cargo de los vinos espumosos franceses, las flores de la florería boutique de Santa María, los canapés congelados traídos de Guadalajara y el servicio de meseros uniformados, esos que saludaban con sonrisa fingida mientras acomodaban copas que ni yo sabía que teníamos. Maite apareció en la sala luciendo un vestido rojo entallado que jamás le había visto. Llevaba el cabello recogido y labios color carmín, y hablaba con seguridad como si no estuviera parada sobre el piso que yo trapeo cada lunes. Rodeada de su círculo de amigas, esas que visten como revistas y hablan como si siempre tuvieran público. Maite alzó su copa y exclamó con esa mezcla de orgullo y superioridad que tanto le gustaba mostrar: «Bueno, brindemos por esta fiesta que con mucho esfuerzo pagué yo, solita». Hubo aplausos, un par de «¡Bravo!» y ese murmullo complaciente que uno escucha en cócteles donde todos fingen tener algo que perder. Yo, sentada en una silla discreta junto al librero, apreté la taza de té que tenía en las manos. No por calor, sino para no dejarla caer. No dije nada. Tampoco necesitaba. Conocía el estado de su cuenta. Sabía que no había ingresado un solo peso en los últimos 3 meses, que el único movimiento reciente era una transferencia automática que yo había olvidado cancelar. Ella creía que nadie lo sabía, pero yo sí. Y eso bastaba. Vi cómo caminaba entre la gente saludando, abrazando, recibiendo regalos que probablemente jamás abriría. Cada vez que alguien elogiaba la decoración, ella asentía como si la hubiera armado con sus propias manos. Quería algo simple pero elegante, decía. Algo íntimo pero especial. Nadie preguntó quién había cosido los manteles. Nadie miró las manos arrugadas que los habían planchado. A nadie le importaba que la vajilla heredada viniera de mi madre, ni que las copas fueran regalo de bodas. Todo era de ella, al menos esta noche. En la cocina, uno de los meseros, un joven delgado con acento de fuera, me preguntó si podía usar el horno para calentar los mini bolovanes. «Claro, hijo», le dije con una sonrisa triste. «Esta cocina no muerde». Me miró confundido, pero agradecido, como si no esperara permiso de la señora sentada en la esquina. Volví al comedor justo cuando empezaban los brindis. Un fotógrafo contratado para capturar lo espontáneo le pedía a todos que levantaran las copas. Maite posó en el centro del grupo rodeada de amigas y de risas falsas. La imagen era perfecta, una mujer joven exitosa celebrando su vida con elegancia. Solo yo sabía que la champaña era prestada a las luces alquiladas y la sonrisa tan frágil, como una copa mal lavada. Me pregunté en qué momento había dejado de ser madre y había empezado a ser espectadora. ¿Fue cuando dejé que ella manejara mi tarjeta solo por este mes? ¿O cuando empecé a ceder espacios en la casa para sus juntas de trabajo que más parecían fiestas encubiertas? ¿Fue cuando acepté que me llamara mi mamá en tono decorativo, como quien menciona una planta vieja que se niega a morir? En ese instante sentí que ya no estaba sentada en mi casa, sino en una vitrina, como esas muñecas de porcelana que se heredan de generación en generación, sin que nadie pregunte si alguna vez quisieron jugar.
La música subió de volumen. Las copas se alzaron una vez más. Y yo, sin moverme, solo pensé en lo irónico que era brindar con champaña ajena. Porque esta fiesta, aunque no lo supieran, estaba pagada con mi historia. Y nadie más que yo lo sabía. El brindis parecía no terminar nunca. Maite alzó su copa por cuarta vez esta vez, para agradecer a todas las mujeres fuertes de su vida. Todos aplaudieron. Yo asentí desde mi silla con una sonrisa tenue que ya no sostenía mucho. Las luces cálidas iluminaban su rostro, los labios rojos, los ojos brillantes de emoción. O de vino. Había logrado lo que quería, una fiesta donde todos la miraban como protagonista, como mujer hecha y derecha, como símbolo de éxito sin ayuda de nadie. Las conversaciones fluían. Uno hablaba de su último viaje a Tulum, otro de los nuevos departamentos en Santa Fe. Una más se quejaba del tráfico de la ciudad como si viviera en Manhattan. Y entonces, entre sorbos y risas, llegó esa frase. La frase, la que partió la noche en dos. Maite, con la copa en alto y voz clara, dijo frente a todos: «Y bueno, la verdad, el mejor regalo sería que desaparecieras de mi vida, mamá». No fue una broma privada. No fue un susurro de borracha. Lo dijo en voz alta, clara, con una risa que no tenía ni una pizca de nervios. Alguien soltó una carcajada exagerada. Otro aplaudió. Paola gritó: «¡Qué fuerte!», como si fuera parte de un show. Nadie miró hacia mí. Nadie preguntó si era cierto. Yo tampoco dije nada. Sentí que la sangre se me bajaba hasta los pies, pero no temblé. Me levanté lentamente, tomé mi taza vacía del brazo del sillón y caminé por entre los invitados como si fuera una sombra. Algunos se hicieron a un lado sin mirarme. Otros ni notaron qué pasaba. En la escalera escuché que uno de los invitados decía: «Ay, pobrecita, se lo tomó a pecho». Y alguien respondió: «Pues ya está grande, que no se haga la sensible». Subí sin apuro. Cada peldaño me pesaba como si cargara los años que nadie ve. Cerré la puerta de mi recámara, me quité los zapatos y respiré hondo. Me senté frente al buró. Encendí la lámpara pequeña de base azul, la misma que usé durante años para leerle cuentos a Maite, cuando tenía miedo a la oscuridad. Abrí el cajón, saqué mi celular viejo y lo desbloqueé con los dedos lentos, pero decididos. Toqué el icono de WhatsApp. La conversación con Tapia estaba arriba. El cursor parpadeaba esperando palabras. Me quedé un momento viendo la pantalla como si esas palabras que estaba por escribir fueran un hechizo. Y en cierto modo lo eran. Porque esa frase que Maite soltó sin pensar, con la misma ligereza con la que pide un trago más, fue el conjuro final. El permiso que yo necesitaba para soltar. Para desaparecer, sí, pero no como ella pensaba. Escribí: «Está lista». La envié. El doble check apareció de inmediato. Tapia no contestó, pero no hacía falta. Sabía que ella ya estaba lista también. El resto del proceso ya no era mío. Era de la ley del tiempo del silencio. Me levanté, caminé hacia la ventana y abrí la cortina. Afuera las luces de los vecinos parpadeaban a lo lejos. La ciudad seguía su vida sin enterarse de que en una casa cualquiera de Morelia, una madre acababa de soltar el hilo invisible que la ataba a una hija que ya no la quería ahí. Me senté en la cama y escuché la música del piso de abajo, los pasos bailando sobre el suelo que yo había trapeado ese mismo día. Reí bajito, no por alegría, sino por la ironía. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para quienes no saben el valor de una presencia silenciosa. Ella me pidió que desapareciera. Y yo, como siempre, estaba dispuesta a complacerla. Solo que esta vez no volvería. La sirena no se escuchó. No hubo escándalo. Ni luces rojas ni azules bailando por las paredes. Solo un timbre. Uno corto, seco, de esos que no invitan sino avisan. Nadie pareció notarlo al principio. La música seguía, las risas también. Yo desde la parte alta de la escalera observaba con una calma tan fría que ni yo misma me reconocía. A los pocos segundos,
Uno de los meseros cruzó el salón y fue a abrir. Y entonces los vi. Eran 2 agentes uniformados, rostro sereno, postura firme. Tapia venía detrás sin gorra, sin prisa, como quien ya sabe lo que viene. Su sola presencia impuso silencio. La música fue bajando hasta apagarse. Algunos invitados se miraron entre sí. Otros tomaron sus copas con fuerza como si fueran escudos. Maite apareció desde la terraza con el celular en la mano y la voz algo alterada. «¿Qué pasa? ¿Quién los llamó? ¿Por qué están aquí?» Tapia avanzó al centro del salón y habló claro. «Buenas noches. Venimos por una denuncia de intento de fraude patrimonial y falsificación de documentos. La señora Eudalia Serrat es la denunciante». Todos giraron a verme. Maite frunció el ceño, soltó una risita incrédula. «¿Mi mamá? ¿Una denuncia? ¿De qué habla?» Caminó hacia Tapia con ese paso firme que usaba cuando creía tener la razón. «Esto es un malentendido. Esta casa es mía. Todo está ahí a mi nombre». Y sin pensarlo añadió más fuerte. «Ella está loca». Tapia ni se inmutó. Solo alzó una ceja, sacó una carpeta y mostró copias selladas. «Aquí están las pruebas. Documento firmado por usted para despojar parcialmente a su madre de esta propiedad. Firmas cruzadas. Autorización bancaria sin consentimiento real. Hay video, audio y constancia notarial. El silencio fue total. Solo se escuchaba el motor del refrigerador desde la cocina. Maite me miró sus ojos grandes, pero no por miedo, sino por furia. «¿Me estás acusando tú?» A mí yo no contesté. No lo necesitaba. Saqué del bolso el sobre con las escrituras originales, las copias del poder notarial, los recibos a mi nombre. Los puse sobre la mesa como si fueran cartas de una partida final. «Esta casa la compré yo. Todo lo que hay aquí lo pagué yo. Tú solo viviste en ella. Nunca fue tuya, Maite. Nunca. El rostro de mi hija se transformó. Pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. Dio un paso atrás. Algunos de sus amigos se apartaron también como si de pronto les quemara estar tan cerca. Tapia se acercó. «Maite Serrat, queda usted detenida bajo sospecha de intento de fraude, falsificación de firma y abuso financiero contra un adulto mayor. Tiene derecho a guardar silencio». Sacó las esposas con la misma calma con la que yo esa misma mañana había servido el flan. «No, no pueden hacer esto. Es mi fiesta, es mi casa», gritaba Maite mientras uno de los agentes le sujetaba los brazos. Intentó soltarse, pero Tapia fue firme. Alguien entre los invitados sacó el celular y empezó a grabar. «¿Se llevan a la mamá?» «No, a la hija», dijo un joven con tono de chisme sabroso. En segundos la escena dejó de ser una fiesta para convertirse en viralidad en potencia. «¡Bórralo!», gritó Maite al ver el celular. «Nadie tiene derecho». Pero era tarde. Los dedos ya bailaban sobre las pantallas. Otros grababan, comentaban en voz baja, se hacían a un lado como si el drama fuera contagioso. ¿Quién lo diría? Maite esposada en su propio cumpleaños. ¿Qué habrá hecho? Siempre fue medio pesada con su mamá, ¿no? Tapia la escoltó hacia la puerta. Maite no dejaba de maldecir. «Tú no eres nadie. Sin mí no serías nada. Esto te lo voy a cobrar caro», gritó mirándome por encima del hombro con los ojos hinchados y el maquillaje ya hecho agua. Yo seguí ahí de pie sin moverme. No le respondí. Solo observé cómo cruzaba el umbral, gritando, pataleando, mientras las copas seguían temblando sobre la mesa, y el flan intacto brillaba bajo la luz de las velas. Cuando se cerró la puerta, nadie supo qué decir. Paola fue la primera en salir. Luego Claudia. Después los demás uno por uno con excusas vagas y miradas esquivas. En menos de 15 minutos la casa quedó en silencio. Los meseros recogían las bandejas sin decir palabra. Yo recogí los documentos y los guardé de nuevo en el sobre. Me serví un té. Me senté en el mismo sillón de siempre. Y entonces lo dije en voz baja. Solo para mí, la casa es mía. Por fin es solo mía. El silencio del día siguiente no fue un silencio normal.
No era ese tipo de paz que uno agradece después de mucho ruido. Era un silencio espeso como cuando el mar se retira antes de una tormenta. Caminé por la casa sin prisa, pisando el mismo piso de siempre, pero con una extraña sensación de ser visitante en mi propia vida. Aún olía a vino tibio y flores marchitas. En la mesa de centro quedaban copas mal lavadas, migajas de galletas, una servilleta manchada de labial rojo. Parecía que la fiesta se había explotado y se hubiera evaporado en el aire sin dejar cuerpo, solo huellas. En la cocina la cafetera estaba aún caliente, como si supiera que yo la necesitaría. Me serví un poco sin leche, sin azúcar. Me senté frente al refrigerador abierto y miré hacia adentro como quien mira una vitrina vacía. Quedaban botellas de agua mineral, un queso importado que nunca me gustó, una charola con higos que nadie tocó. Afuera el sol pegaba directo sobre el jardín ese que yo regaba cada mañana, mientras Maite seguía dormida hasta las 10. Subí a mi recámara y encendí la laptop vieja que casi no usaba más por costumbre que por necesidad. Abrí mi cuenta bancaria. Tardó en cargar como si también dudara en mostrarme la verdad. Una vez dentro revisé los últimos 2 años de gastos. Hice un listado. Comida un promedio de C8.500 mensuales. Servicios C3.000. Eventos varios C18.000 anuales. Préstamos sin devolución C9.700. Y eso sin contar gasolina, arreglos de casa, emergencias de último minuto, terapeutas que nunca la ayudaron. El total anual, más de C58.000. Y yo seguía comiendo sopa con bolillo tostado. No me enojé, ni me sentí tonta. Me sentí cansada de haber dado tanto sin cuestionar, de haber confundido amor con subsidio, de haber tolerado lo intolerable con tal de evitar que me dijeran drama. Cerré la laptop, la dejé sobre la mesa y fui al closet. Abrí la maleta gris con ruedas que usé por última vez cuando fui al velorio de mi hermana en Oaxaca. Aún olía a alcanfor. Fui a la cómoda y saqué lo necesario: 3 vestidos frescos, un par de pantalones, 2 blusas blancas, mi bata de algodón. Todo cabía con facilidad, como si ya estuviera predestinado a salir. Guardé también mi cuaderno de recetas, una foto de Maite cuando tenía 5 años, con las mejillas llenas de chocolate y los ojos que todavía brillaban de inocencia, y el rosario que me dio mi madre cuando partí de España. No necesitaba más. Las cosas verdaderas no pesan. En el baño metí mis cremas, mi cepillo, el perfume que solo uso en días especiales. Luego volví al comedor y me senté frente a la ventana. Desde ahí podía ver cómo caían las hojas del limonero. El árbol ese sí seguía cumpliendo su función sin pedir nada a cambio. Pensé en la primera vez que Maite y yo plantamos algo juntas. Fue una noche de verano, tenía 7 años, y dijo que quería un jardín lleno de cosas que huelan bonito todo el tiempo. No recordaba cuándo dejamos de plantar. El timbre sonó. Era el cartero con una carta de la aseguradora. La tomé, agradecí, y cerré la puerta. El sonido fue seco. Definitivo. Como si la casa misma también estuviera despidiéndose. Volví al cuarto, me senté sobre la cama y escribí una nota con mi caligrafía recta, sin adornos. Gracias por todo lo que fuiste. Perdón por lo que permití. Me voy no porque me echaste, sino porque ya no quiero quedarme. Que la vida te enseñe lo que yo no pude. La doblé en 4, la metí en un sobre y la dejé sobre la mesa del comedor. El silencio seguía allí, pero ya no pesaba. Ahora me pertenecía. No tenía intención de escribirla, no al principio. ¿Para qué me decía? ¿Para justificarme? ¿Para dar explicaciones que no me pidieron? Pero mientras doblaba su ropa, la que seguía regada en el respaldo del sofá, como si aún estuviera esperando ser vista, entendí que no era por ella. Era por mí, porque hay palabras que una necesita decir aunque el otro ya no escuche. Porque cerrar la puerta no basta si no se cierra también desde adentro. Saqué una hoja del cuaderno azul ese donde solía anotar recetas, listas de compras,
cumpleaños olvidados, cosas que solo a mí me importaban. Me senté a la mesa del comedor con el bolígrafo negro que siempre fluía parejito. No tembló mi mano. Tampoco me detuve a pensar demasiado. Solo dejé que las palabras salieran sinceras, limpias, como agua que ya no quiere estancarse. Maite, me pediste que desapareciera de tu vida. Hoy lo hago, pero no por obediencia, no por miedo, y mucho menos por culpa. Me voy porque entendí que ya no me ves. No como soy, sino como fui útil. Como billetera, como chofer, como costurera de urgencias. Me fui cansando de existir solo cuando te convenía. Y no me quejo, hija. No te escribo desde la rabia. Te escribo desde el punto final. Desde esa paz que llega cuando una, por fin, se ve a sí misma completa. Sabes, plancharte el vestido blanco ayer me dolió. No por el calor ni por la espalda, sino porque mientras deslizaba el vapor sobre la tela, me di cuenta que lo hacía con amor, aunque tú ya no sintieras nada por mí. Pero ese fue el último. Ya no más. Te dejo esta casa por ahora vacía, pero llena de historias. No sé si sabrás sostenerla. No sé si querrás. Pero no me corresponde seguir resolviendo lo que tú rompiste. Que tengas la vida que crees merecer. Mamá, la leí una sola vez. No taché nada. No cambié ni una palabra. No había lugar para adornos. No era poesía, era cierre. Me levanté, subí a su habitación, esa que pinté con mis propias manos cuando cumplió 17, y dijo que ya no quería cosas infantiles. Aún colgaba del buró la lámpara con forma de luna que le regalé cuando le tenía miedo a la oscuridad. Me pregunté en qué momento dejó de temerle a la noche, y comenzó a temer a mi presencia. Puse la carta sobre su cama encima del vestido blanco. Lo había planchado con esmero sin saber que sería el último gesto de madre que le regalaría. Cerré lentamente la puerta como quien despide a un fantasma sin hacer ruido. No lloré. No esa vez. Las lágrimas ya habían salido todos los días anteriores. Ahora solo quedaba esa extraña serenidad del que ha tocado fondo. Y decide dejar de cavar. Bajé, tomé mi maleta, revisé que el gas estuviera cerrado, que el refrigerador quedara medio vacío pero sin comida vencida. Apagué las luces una por una. Me detuve un instante frente a la repisa del pasillo. En los portarretratos colgados junto a la escalera, Maite con su toga de graduación, la sonrisa amplia que ya no recordaba. Mi madre y yo en Veracruz, las piernas enterradas en arena y el viento desordenándonos el cabello. No los quité. Que se quedaran ahí testigos mudos de lo que fue. Parte de su historia, no de la mía que estaba por comenzar. Salí. Cerré la puerta con llave. No la dejé debajo de la maceta ni en el buzón. Me la guardé en el bolsillo del abrigo ese que Maite me pidió tirar por anticuado. No porque planeé volver pronto, sino porque es mía. Y a veces, para soltar del todo, una necesita saber que podría volver. Pero decide no hacerlo. Caminé hasta la esquina con la maleta rodando detrás. La acera aún guardaba el calor del mediodía. Me detuve solo una vez antes de doblar la calle. Me giré. Miré la casa por última vez. No recé. No pedí nada. Solo agradecí en silencio por haber encontrado la fuerza para irme. Antes de quedarme vacía. Esa mañana el aire de Morelia tenía olor a jacarandas tempranas, aunque todavía no era su temporada. Caminé por la avenida Madero sin prisa, arrastrando mi maleta de ruedas, la misma de siempre, pero esta vez sin peso en el alma. Cruzar esas calles que tanto conocía, la panadería, con olor a vainilla, la farmacia donde me sabían el nombre, me dio una extraña sensación de despedida, pero no de pérdida. Era otra clase de adiós, uno que empieza a abrir caminos. El edificio del Centro Apoyo Mujer quedaba en una esquina discreta, pintado de un lila suave, que contrastaba con la dureza de muchas historias que ahí se guardaban. Lo conocí años atrás cuando llevé a una vecina golpeada a pedir ayuda. Desde entonces sabía que algún día volvería.
aunque no imaginaba que sería así. Toqué la puerta de madera y me recibió una joven con rostro amable y ojos que lo notaban todo. Me preguntó si buscaba atención. Negué con la cabeza. Le dije que venía a donar algo. ¿Ropa?, preguntó. No. Una casa. Me miró como si no entendiera, pero no dudó en dejarme pasar. Me condujo a una pequeña oficina donde estaba Carmen, la directora del centro. Morena con arrugas suaves en las comisuras de los ojos, transmitía una calma que parecía nacida de muchas tormentas. Le expliqué todo, sin muchos detalles personales, pero con la firmeza de quien sabe exactamente lo que quiere hacer. «Quiero donar mi casa», dije entregándole la carpeta que Tapia me ayudó a preparar legalmente. «Para ustedes, para mujeres con hijos desplazados, o quienes necesitan empezar de nuevo pero no tienen dónde». Carmen abrió la carpeta con cuidado, como si dentro hubiera una vida entera, y lo cierto es que sí la había. La mía. La que había construido ladrillo por ladrillo, sacrificio tras sacrificio, creyendo que algún día sería refugio para mi hija. Pero Maite la convirtió en vitrina de apariencias y desdén. No más. Cuando terminó de leer me miró. No dijo gracias de inmediato. No dijo «esto es demasiado». Se levantó y sin pedir permiso me abrazó con fuerza, como se abraza a quien llega con el corazón roto pero entero. Sentí sus lágrimas caer sobre mi hombro y las mías por fin salieron sin pena. «Esto va a cambiar muchas vidas», susurró. «La suya también». Yo asentí, porque en el fondo sabía que sí, que hacer esto no era huir, era sembrar algo nuevo donde antes solo había nostalgia. Le dejé las llaves, las verdaderas, no simbólicas, las del portón eléctrico, las del candado del jardín, las de la reja trasera que casi nadie usaba. Le di también una pequeña nota con instrucciones, el número del plomero de confianza, la caldera que necesitaba revisión cada 6 meses, el truco para que el portón no se atore cuando llueve. Antes de salir, Carmen me acompañó hasta la puerta. Las otras mujeres del centro, una con un bebé en brazos, otra organizando juguetes donados, me miraron con una mezcla de sorpresa y respeto. No me preguntaron nada, pero una de ellas, joven de ojos tristes pero vivos, se acercó y me dijo: «Gracias. No sabe lo que esto significa para nosotras». Le sonreí, porque sí lo sabía. Lo sabía perfectamente, y por primera vez en mucho tiempo me sentí útil, pero no usada. Me sentí vista, no por lo que tenía, sino por lo que decidí dar, y esa diferencia, aunque sutil, fue como quitarme una piedra del pecho. Crucé la calle y caminé sin mirar atrás. La casa ya no era mía, pero lo que hice con ella, eso sí, eso me pertenecerá para siempre. Llegué a Sayulita un miércoles al mediodía, cuando el sol ya colgaba alto y el aire olía a sal, a mango maduro y a pan recién horneado. La combi me dejó cerca del centro y desde ahí caminé con mi maleta hasta una casa de huéspedes que encontré semanas antes en internet. No era un hotel ni tampoco un hostal. Era una casa familiar con cuartos sencillos que daban a un jardín lleno de bugambilias y colibríes. Lo supe apenas crucé la puerta, ese sería mi lugar, al menos por ahora. La habitación era pequeña, con una cama individual, un ventilador de techo que crujía un poco y una ventana que dejaba entrar la brisa del mar por las tardes. Me bastaba. El silencio aquí no era frío como el de mi antigua casa. Aquí sonaba a olas, a niños jugando a lo lejos, a vendedores de empanadas gritando en bicicleta. Era un silencio que respiraba. Desempacar no me tomó más de 10 minutos. Un par de vestidos de algodón, sandalias, un sombrero y mi pequeña cajita de té de canela que viajaba siempre conmigo desde que Maite era niña. Herví agua en una tetera compartida en la cocina común. Serví el té en una taza blanca con un borde astillado y me senté frente a la ventana. El primer sorbo me supo distinto, más limpio,
como si por fin no tuviera que tragar mis palabras junto con el líquido caliente. Los primeros días los dediqué a caminar. Recorrí el malecón, las calles empedradas con fachadas de colores brillantes, los puestos donde vendían desde alebrijes hasta ceviche de coco. Me compré una libreta de hojas gruesas y unos pinceles en la papelería de la esquina. En el mercado de los domingos encontré una señora que vendía barro ya preparado, listo para moldear. «Es de Tlaquepaque, bueno para horno casero», me dijo. Le compré 5 kilos. Pagué con efectivo, no más tarjetas que alguien más pudiera controlar. Esa misma tarde, escribí una publicación en un grupo local de Sayulita, en redes sociales. Soy mujer mayor ceramista desde hace años. Ofrezco clases gratuitas de cerámica para jóvenes sin recursos. No es negocio, es sanación. Cupo limitado a 5. Sin experiencia previa. Solo ganas de aprender y manos limpias. No esperé mucho. En menos de 1 hora me escribieron 3 chicas y un muchacho. Tenían entre 14 y 17 años. Ninguno había tocado barro antes, pero todos querían crear algo propio, algo que se quedara después de sus días difíciles. Les respondí uno a uno. Les di la dirección de un pequeño taller comunitario que renté por las mañanas. Un espacio con ventilación, 2 mesas largas y suficiente luz para que el barro tomara forma sin apuro. Esa noche dormí con el cuerpo cansado pero el alma quieta. En mi viejo hogar, cada vez que caía la noche, el silencio se llenaba de suspiros ahogados y pensamientos sobre facturas pendientes. Aquí el silencio era de otro tipo. Era el de quien sabe que mañana no tiene que mendigar afecto ni explicaciones, que ya no debe pedir permiso para existir. A la mañana siguiente preparé mi bolso con los pinceles, un poco de barro y unas velas aromáticas. Caminé hasta el taller y esperé sentada en la banquita de la entrada. Uno por uno fueron llegando. Tenían miradas tímidas, pero manos que ya querían tocar el barro. Les di la bienvenida sin discursos. Solo les dije: «Aquí nadie viene a impresionar. Venimos a sentir y a dejar algo en el mundo que antes no existía». Y así, sin que nadie me lo dijera, supe que estaba empezando de nuevo. No como madre, no como mártir, como mujer, como creadora, como alguien que por fin eligió su lugar en el mundo. Y ese lugar en ese instante tenía nombre de pueblo, olor a sal y un corazón de barro tibio en las manos. Llegó un lunes por la tarde cuando el sol empezaba a ceder y el taller olía a tierra húmeda, a aceite de linaza y a ese silencio que solo se interrumpe con el roce del barro y el rasguño tenue del pincel sobre la loza. No tocó la puerta. Solo asomó la cabeza por el marco de madera y preguntó con voz bajita: «¿Aquí es donde dan clases de cerámica?». Tenía el cabello recogido en una trenza mal hecha, una mochila escolar, con el cierre colgando por un hilo, y una mirada que no encajaba con su edad, una mezcla de alerta y resignación, que en alguien tan joven solo se consigue a golpes. Le dije que pasara, que escogiera un lugar donde se sintiera cómoda, que aquí nadie llegaba tarde si venía con el corazón abierto. No me respondió, solo asintió y caminó hasta la esquina más alejada. No saludó a los demás. No pidió barro, no miró los trabajos expuestos en las repisas. Solo me observó con algo entre sospecha y curiosidad. Cuando le pregunté su nombre, Rebeca Luján, dijo. El apellido me sonó como una campana vieja en el fondo de la memoria. No insistí en el momento. A veces los nombres vienen antes que las historias. Y las historias, cuando están listas, se dejan contar. Esa noche, mientras limpiaba los pinceles en el lavadero de la casa de huéspedes, lo recordé. Luján era el apellido de Lourdes, una mujer con la que solía tomar café en el Parque Metropolitano de Morelia, hace años, cuando nuestras hijas eran pequeñas, y aún creíamos que la vida era algo que podíamos moldear con voluntad y cariño. Lourdes tenía un pequeño local de arreglos florales
y una vez me mostró unos diseños escolares que su hija Rebeca había hecho. Es buena con las manos, decía con orgullo. Tiene sensibilidad para las formas. Yo le creí. 2 semanas después, Lourdes me llamó llorando. Me dijo que Maite la había convencido de invertir $75.000 en un supuesto proyecto de diseño colaborativo. Prometió que serían socias, que Rebe aprendería, que el catálogo saldría en revistas. Pero después de depositar nunca la volví a ver. Yo no supe qué decir. Ya no tenía control sobre Maite ni sobre las decisiones que tomaba. Le pedí perdón con más vergüenza que consuelo y prometí que si algún día podía hacer algo, lo haría. Y ahora ahí estaba Rebeca, en silencio, modelando un pequeño cuenco con dedos tensos y mirada clavada en la arcilla. No pidió ayuda. No hizo preguntas, solo trabajó. Y su trabajo tenía algo especial, una precisión triste, una belleza contenida, como si cada línea del barro hablara por ella, como si cada curva fuese una historia en voz baja. Pasaron los días y Rebeca siguió viniendo, siempre callada, siempre al fondo. Pero sus piezas empezaron a destacar. Las demás mujeres del taller la notaban, aunque ella apenas levantaba la vista. Una tarde, ya casi al final de clase, me acerqué mientras alisaba una taza sin asas. ¿Piensas estudiar algo?, le pregunté. Bajó la mirada. No tengo con qué. Mi mamá murió hace 1 año. Vivo con una tía, pero apenas alcanzamos para lo básico. Le hablé de una beca en la UNAM para jóvenes artistas sin recursos. Le conté de otras chicas que lo habían logrado. Le ofrecí ayudarlas a preparar el portafolio. Al principio dudó. Me dijo que no sabía escribir bien, que nunca había presentado nada. Le respondí que no necesitaba saberlo todo, solo querer hacerlo. A los 2 días me buscó con una libreta y dijo: ¿Cuándo empezamos? Durante una semana entera trabajamos juntas. Seleccionamos sus mejores piezas, hicimos fotos, editamos textos, escribimos una carta de motivación. Cuando terminamos la primera versión le dije: no tengas miedo de contar lo que viviste. No es queja, es historia. Ella me miró largo rato. Y lloró. Lloró como lloran las niñas que han sostenido el mundo con las manos, mientras nadie miraba. Me abrazó y con voz ahogada dijo: ojalá hubiera tenido una mamá como usted. En ese instante se me apretó algo por dentro. No por nostalgia ni por culpa, sino por algo nuevo, una sensación de reparación. De que, aunque no había podido con la mía, tal vez aún podía ser madre en otras formas, en otros tiempos, con otras hijas que la vida ponía en mi camino. Esa noche le escribí a Tapia. Le conté de Rebeca. Le dije que de todas las cicatrices que había dejado Maite, esta niña era una que yo quería ayudar a sanar. Tapia respondió con una sola frase: eso también es justicia. Cuando entregamos la solicitud, Rebeca iba peinada con una blusa blanca prestada y una sonrisa que ya no se escondía tanto. La acompañé hasta la entrada del edificio de la facultad. No entré, solo le apreté la mano y le dije: tú vales más que cualquier promesa rota. Haz que te escuchen. Me fui caminando despacio por la calle empedrada. El cielo estaba claro. Y por primera vez en años sentí que algo dentro de mí, algo que creí irrecuperable, no solo podía recomponerse, sino transformarse en otra cosa, más firme, más tranquila, como el barro que pasa por el fuego y se vuelve útil. Como Rebeca, como yo, estaba en la terraza acomodando los pinceles recién lavados cuando sonó el teléfono. A esa hora de la tarde ya casi no recibo llamadas y mucho menos de números conocidos. Pero ahí estaba Tapia. El corazón me dio un pequeño salto. Contesté. Su voz no cambió ni una nota. Maite salió esta mañana. Bajo fianza. No ha dicho a dónde irá, pero quería que lo supieras. Me quedé en silencio unos segundos. Sentí un cosquilleo helado detrás del cuello. No era miedo. Era otra cosa, una mezcla de tristeza vieja con esa incomodidad
que da ver regresar lo que uno ya había enterrado. «Gracias por avisarme», respondí sin alzar la voz. Tapia no colgó. Sabía que yo entendía lo que no estaba diciendo. Entonces, soltó la pregunta. «¿Quieres que activemos la orden de restricción? Puedo mandar a alguien ahora mismo. Solo dime». Miré hacia el interior de la casa. Sobre la mesa de cerámica recién barnizada, Rebeca había dejado su cuaderno de dibujo con un nuevo diseño de maceta. En el estante, secándose al sol, estaban las piezas que hicimos juntas con los chicos del taller. Afuera el aire olía a manglar y sal. Estaba lejos. No solo en kilómetros. Lejos de verdad. No dije. No quiero más policías. No quiero verla, pero tampoco deseo arrinconarla. ¡Ya no! Hice una pausa larga. Que aprenda lo que es estar sola. Que vea lo que significa cuando una madre deja de estar, no solo físicamente, sino desde el alma. Del otro lado de la línea, Tapia suspiró. Eso no es debilidad, Aldara. Es la fuerza más jodida que hay. Luego su tono volvió a ser práctico. Si cambia de opinión, me llama. Usted ya no le debe nada. Colgamos. Apoyé el teléfono sobre la mesa y me quedé sentada un rato sin moverme, sin pensar mucho. Solo sintiendo cómo algo muy dentro de mí se reacomodaba. Como si una puerta interna se cerrara suave, sin portazo. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama. Cada rincón de la casa me hablaba en susurros. En cada pared parecía haber una historia, una voz. Y en el silencio, la pregunta. ¿Y si vuelve? Me levanté. Fui a la cocina. Puse a calentar agua para un té. Mientras esperaba, abrí el cajón donde guardo los papeles importantes. Entre actas, fotografías y tarjetas amarillas de recetas viejas, encontré un sobre sellado con cinta. En su interior 5.000 pesos. Era dinero que había guardado durante meses de a poco de los talleres de las piezas vendidas en el mercado artesanal de los domingos. Caminé hasta la mesa. Saqué una hoja blanca. La miré. No escribí nada. ¿Qué podía decir que no hubiera sido ya dicho? En silencio. En vez de palabras, doblé la hoja vacía, la puse en el sobre junto al dinero. Y lo cerré con cuidado. En el reverso escribí con letra clara la dirección que había anotado tiempo atrás. Centro Renacer. Refugio para mujeres en proceso de reintegración. Lo había visto en un folleto mientras esperaba turno en la clínica. Lo guardé sin saber por qué. Ahora lo entendía. Al día siguiente me acerqué a la oficina de mensajería. El joven que atendía me miró con una sonrisa. ¿Envío normal o urgente?, preguntó. Urgente, respondí. Y sin remitente. Pero quiero confirmación de entrega. Asintió. Llega mañana antes del mediodía. Pagué. Salí de ahí ligera, pero no en paz. No sé cómo describirlo. Era como haber soltado una piedra que llevaba años en la mano. No desaparece la marca, pero deja de pesar. Ya en casa abrí las ventanas para que entrara el viento del mar. El olor a sal me acarició la piel. Me serví el té que había quedado enfriándose en la cocina. En la terraza Rebeca estaba organizando unas macetas para una exposición que harían en el centro comunitario. «¿Todo bien, señor Aldara?», preguntó con su voz siempre suave. La miré. Asentí. «Sí, todo bien, hija. Hoy...» Cerré un capítulo. Ella sonrió sin pedir explicaciones. Y esa fue la respuesta que necesitaba. Esa noche me senté frente al mar con la taza en las manos. Las olas iban y venían como pensamientos que uno ya no necesita contener. Me pregunté por última vez si volvería. Si tocaría a mi puerta con la cara que solía tener de niña. Si diría perdón o si simplemente volvería a tomar, a exigir, a actuar, como si el amor fuera deuda. Pero la verdad es que ya no importaba. Porque esta vez, si volvía, no me encontraría donde me dejó. Porque yo, sin avisar, me había ido mucho más lejos que Sayulita. Me había ido hacia mí misma. Y eso lo cambia todo. El sol cae tibio sobre el patio como si alguien lo hubiera puesto ahí, solo para este momento. Las macetas secan en silencio sobre la mesa larga de madera,
una que construimos entre todos hace unos meses, con tablas recicladas y barniz prestado. La cerámica aún fresca empieza a mostrar las grietas pequeñas que solo el calor revela, esas que bien cuidadas no son defectos, sino parte del carácter. Estoy sentada en la esquina donde mejor da la brisa. Mi taza humea recién llenada con té de canela y hoja de naranjo. Sobre la cerámica blanca he escrito algo esta mañana con marcador indeleble. Aquí no se hiere. Aquí se hornea amor. Y no es solo una frase. Es una decisión. Un compromiso silencioso con este pedacito de tierra donde aprendí a respirar sin miedo. Frente a mí, Rebeca se inclina sobre la mesa baja donde trabaja con una niña de unos 10 años. Se llama Camila. Llegó al taller con su madre hace apenas 3 semanas. La mujer no hablaba mucho. Tenía los ojos siempre en guardia como si cualquier sonido fuera sospechoso. Pero la niña tenía manos inquietas y preguntas como mariposas. Hoy Camila está pintando su primera taza. Rebeca le indica cómo sostener el pincel, cómo no presionar tanto. Le sonríe con esa paciencia que yo solo había visto en las maestras de verdad, no en las que enseñan por dinero, sino en las que enseñan con cicatriz y corazón. ¿Y si le pongo una flor aquí?, pregunta la niña señalando el borde. Claro que sí, mi cielo, responde. Rebeca, aquí las flores crecen donde tú quieras. Y a mí se me hace un nudo chiquito en la garganta. Porque antes esa frase me habría dolido. Me habría recordado que hubo una casa donde no crecían flores, solo expectativas. Donde cada gesto tenía que ser aprobado, cada palabra medida, cada error castigado con silencio o sarcasmo. Donde ser madre era dar sin condiciones, pero ser hija parecía no implicar ningún tipo de gratitud. Pero ya no estoy ahí. Y la prueba más clara es que ahora, cuando escucho a alguien florecer, no me duele. Me alegra. Miro alrededor. El patio tiene su propia vida. Las plantas colgantes que nos regaló la señora Chela ya trepan la pared del fondo. Los pájaros que antes solo pasaban de largo, ahora se detienen a beber agua de las cazuelas que ponemos sobre los ladrillos. Hay risas. Hay música bajita que sale de un altavoz viejito colgado en una rama. Y sobre todo hay paz. He aprendido a valorar ese silencio que no asusta, el que no es castigo ni indiferencia, el que deja espacio para que uno escuche su propia voz. Hoy no extraño a Maite, y no porque haya dejado de amarla, sino porque finalmente entendí que el amor no se trata de desaparecer para que el otro se sienta cómodo. No se trata de ceder tanto que un día ya no sabes quién eras antes de ceder. No se trata de justificar la crueldad como carácter fuerte, ni de llamar mal día a los años enteros en que una madre se vuelve invisible. A veces me pregunto si leería la carta, si usó el dinero, si fue al refugio cuya dirección dejé en el sobre sin nombre. No tengo respuestas, pero tampoco tengo ansiedad. Ya no. Mi historia no se cierra con un reencuentro ni con un perdón televisivo. Se cierra aquí en este patio entre barro, niños y té, con la certeza de que solté lo que me hacía daño, incluso si eso tenía mi misma sangre. Enciendo el horno. Hoy vamos a hornear las piezas de los chicos. Cada una lleva su nombre en la base. Algunos con letra torpe, otros con garabatos, pero todos con orgullo. Camila me muestra su taza. Ha pintado un girasol. Torcido, desproporcionado, pero lleno de luz. ¿Qué te parece?, me pregunta. Preciosa, le digo, y lo digo de verdad. Como tú. Ella sonríe. Rebeca también. Y yo me permito sonreír con ellas. No como quien se disfraza de alegría, sino como quien por fin la habita. Tomo un marcador nuevo. Me acerco a una taza sin nombre. Escribo en la base como lo hacen los niños, para quien un día creyó que no merecía nada. Y mientras la coloco sobre la bandeja, me doy cuenta de que algo dentro de mí floreció sin hacer ruido. Sin necesidad de testigos. Sin drama.
solo con verdad. Cierro los ojos. Escucho las voces del patio. Siento el calor del horno. Y escribo para mí, para todas las que alguna vez se fueron para poder quedarse consigo mismas. No gané. No perdí. Solo dejé de fingir que no merecía respeto. Y desde ahí empecé a vivir.